Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de las drogas y el arte. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Óscar Prospero, quien es investigador del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Gaby. Doctor, pues este tema, las drogas y el arte. Sí. Porque de pronto hay algunos mitos, doctor, en relación a que el consumo de estas sustancias pueden ayudarte a tener, a inducir procesos creativos o a potenciar los procesos creativos que tú puedas tener. Que ya una persona tenga, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y bueno, para hablar, pues ya con toda la certeza de que si pasa o no pasa, es que te invitamos a este programa. Pues muchísimas gracias. Voy a admitir que para que nosotros estemos seguros de que un evento ocurre, lo que primero necesitamos hacer es tener un grupo de personas que reciben el tratamiento y un grupo de personas que reciben un placebo, le llamamos. Es decir, que la persona cree que es el tratamiento, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Y una vez de que tenemos estos dos grupos, vemos cómo se comportan. Entonces, idealmente lo que necesitaríamos es un grupo de 10, 20 personas que acepten consumir una sustancia de abuso, la que ellos digan que les facilita su creatividad, y otra donde supuestamente van a recibir también la sustancia, pero en realidad van a recibir un placebo. Y tendríamos que ver quién ejecuta mejor, o quién es más creativo, quién escribe mejor, quién pinta mejor, quién canta mejor, quién hace la música mejor, todo ello, ¿verdad? Pero obviamente por cuestiones éticas no lo podemos hacer. Así es de que lo que puedo decir es un tanto de la observación que tenemos de las personas, nada más, sin tener estos grupos controles, digamos, ¿verdad? Así es de que tiene sus limitaciones lo que voy a decir. Pero lo que voy a decir es que normalmente una persona creativa es creativa sin drogas. Y frecuentemente, ¿verdad?, las personas creativas cuando consumen alguna sustancia, y va a depender de cuál, ¿verdad?, pero el efecto puede ser embriagador, como puede ser el alcohol o la marihuana, o puede ser estimulador, excitante, como puede ser desde la nicotina hasta la cocaína, ¿verdad? Entonces, vemos que estas sustancias, normalmente la gente las utiliza, como dicen, para bajar o para subir. La persona creativa frecuentemente se acompaña, y lo tengo que admitir porque siempre estoy en búsqueda de personas creativas. Yo doy clases en Facultad de Medicina y veo a algunos pacientes y observo que las personas creativas frecuentemente va acompañada su creatividad de una condición de ansiedad. Entonces es una patología que con cierta frecuencia acompaña a las personas creativas. Y a veces, bueno, hay varios niveles de ansiedad, ¿verdad? Una ansiedad leve, una ansiedad moderada y una ansiedad grave, con crisis de pánico, por ejemplo. Y normalmente esta persona creativa, si está en una situación extrema de ansiedad, no va a tener ninguna capacidad creativa. ¿Sí? Simplemente va a estar asustado, va a estar pensando en que puede perder la razón, puede darle un infarto, tiene miedo. En realidad es ansiedad, ¿verdad? Pero normalmente la gente piensa, es que me va a dar un infarto, voy a perder la razón, me voy a volver loco, y todas esas condiciones que atormentan a la mente. Sí. Y no es creativo.
Entonces, ¿qué puede hacer? Quiero decir, no en una condición de apoyo médico, ¿verdad? Sino, ¿qué hacen normalmente? Bueno, consumen alguna sustancia que los baje. Puede ser alcohol, puede ser marihuana, ¿verdad? Y entonces una vez de que su ansiedad se va calmando, llegan a un nivel en donde ya la creatividad ahora sí se puede expresar. Insisto, no se estaba expresando por la ansiedad, pero ahora que la bajó con alcohol, puede ser con mucho alcohol o con marihuana, por poner dos ejemplos muy populares. Sí. Entonces dicen, ahora sí ya puedo, ¿verdad? Ahora sí ya puedo escribir, ahora sí ya puedo pintar, ahora sí ya puedo lo que sea la expresión de su arte, ¿sí? Y entonces dice, me facilita mi creatividad. Pues sí, pero de una manera muy indirecta, porque originalmente lo que estaba teniendo era ansiedad, y la ansiedad era lo que le estaba impidiendo expresarse, porque quien que esté ansioso va en un momento dado a escribir un poema o a pintar una pintura extraordinaria o a escribir música, en fin, solo por ejemplos, ¿verdad? Y si está ansioso no puede hacerlo, pero si bebe alcohol, si fuma marihuana o ambas cosas, que frecuentemente lo hacen, entonces el nivel de ansiedad baja y ellos son más capaces de expresar su creatividad. Entonces, el punto es, no los vuelve más creativos. Simplemente, y valga la expresión simplemente, les baja la ansiedad y con eso son capaces de expresar su creatividad constitutiva. Sí. ¿Verdad? Por poner un ejemplo vívido, ¿verdad? Yo trabajo en coterapia con una doctora de nombre Jacqueline Cortés, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Veíamos un paciente, el cual era consumidor de varias cosas, incluido marihuana, ¿verdad? Un joven muy inteligente, a lo largo del tiempo lo fuimos conociendo, y de pronto decía que él no podía escribir las historias que escribía y de las cuales, digamos, que editaba y vendía, por decirlo así. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que tenía ansiedad, tenía depresión, ¿verdad? Y fumaba una gran cantidad de marihuana, ¿no? Y decía, esto es lo que me ayuda a ser creativo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Le tratamos la ansiedad, le tratamos la depresión, y de pronto un día dijo, estoy muy creativo y no he fumado marihuana. Ajá. Entonces le preguntamos, entonces, ¿qué? ¿Es la marihuana o es usted el creativo? ¿No? Claro, sí. ¿Es gracias a la marihuana que se vuelve creativo o es usted el creativo? Entonces dijo, tengo que admitir que yo soy el creativo. Entonces, esto es una especie de automedicación, por decirlo así, Sí. tratando una enfermedad psiquiátrica de fondo que esta persona padece y que es la enfermedad la que impide que se exprese su creatividad y que él automedicándose con alcohol o con marihuana, que son los ejemplos que estoy usando, Sí. baja ese nivel de ansiedad y entonces su creatividad se puede expresar. Sí. Entonces, digamos, siendo así muy estrictos, ¿le ayuda a ser creativo? Sí, pero no porque la marihuana mueve una parte del cerebro donde existe la creatividad y entonces, sin marihuana no puedo ser creativo. No, lo que ocurre es de que tiene un proceso psiquiátrico que hay que controlar por automedicación, se puede estar metiendo alguna sustancia y entonces eso le facilita que sea creativo, ¿verdad? Pero él ya es creativo, ella, ya son creativos. Qué interesante, doctor, esta diferencia y además también como esta posibilidad de poder detectar un trastorno. Exacto, psiquiátrico, ¿verdad? Psiquiátrico, que un trastorno psiquiátrico es un trastorno que se puede tratar. Definitivamente, afortunadamente la medicina ha progresado de tal manera que ya tenemos fármacos prácticamente para todos. Y no solamente, acabo de decir para todos en lugar de para todo, pero en realidad tal vez me traicionó un poquito mi inconsciente, porque en realidad es para todos. Es decir, si yo estoy padeciendo de una depresión y mi psiquiatra me dice, bueno, te voy a recetar este medicamento, y en realidad me siento peor con el medicamento, pues le digo al psiquiatra, oye, yo me siento peor con tu medicamento, y entonces me dice, es que este no te cayó bien, ¿cómo te parece que probamos este otro? Claro. ¿Verdad? Y ese segundo, pues lo voy a poner difícil, ¿verdad? Ese segundo tampoco me cae bien, pero el psiquiatra me dijo que los fármacos pueden no caerme bien a mí. Entonces voy nuevamente y le digo, oye, pues este tampoco me cayó bien. No importa, aquí hay un tercero, pruébalo. Sí.
Y ha ocurrido que 3, 4 medicamentos antes de que el paciente se sienta cómodo y diga, pues este no me hace sentir peor, pero sí me hace sentir mejor, ¿verdad? Entonces, básicamente la psicofarmacología ha progresado de tal manera que tenemos un fármaco para todos, ahora sí que valga la expresión, ¿verdad? Y eso nos ayuda a mejorar al paciente, eso nos ayuda a que la persona lleve una vida como se merece llevarla, es decir, disfrutando de lo agradable y claro, enfrentando con enojo o con tristeza lo desagradable, porque pues la vida es así, ¿no es cierto? Tampoco los queremos estatuas ahí de marfil que no sienten nada, tienen que ir con los vaivenes de la vida. Qué interesantes estos puntos que acabas de tocar, doctor. Por un lado, esta psicofarmacología que hay para todos, sí, y que no necesariamente en el primer intento, exacto, la primera receta, sí, digamos, ¿no? Va a funcionar un medicamento, pero que a veces sí, muchas veces sí, pero puede ser que no, y esto no es un motivo para abandonar un tratamiento en ese sentido, sino de mantenerse con el afán de encontrar la dosis y el tipo adecuado. El tipo adecuado, exactamente. ¿No? Y por otro lado, doctor, también que al final de cuentas el proceso creativo también puede ser que no esté de manera permanente como operando en un nivel de cumbre. Claro. Digamos, hay también altas y bajas, ¿verdad? Altas y bajas en este proceso creativo, pero que sí queremos estar en un estado en donde esta creatividad se pueda expresar de alguna manera que no se vincule con un uso de alguna sustancia pensando o teniendo la creencia de que es eso lo que la genera, ¿verdad? Que la está generando. Exacto. Doctor, porque miren, perdón, un comentario muy rapidito de esto y es, pues, yo tengo un hermano que es escritor, es poeta, es mi hermano mayor y él es muy creativo, es un artista. Yo no podría escribir una oración como las que él escribe, ¿verdad? y entonces, pero él no está todo el tiempo creativo, digamos, ¿no? Hay momentos y ha tenido silencios en los cuales pues dice, no me sale nada, ¿no? Y he oído de algunos otros escritores que dicen, no he encontrado la primera frase de mi libro. Sí. Hasta que no encuentre la primera frase, no lo puedo empezar, ¿no? Entonces ocurre eso. Perdón, la estaba interrumpiendo. No, doctor, de hecho, vamos a quedarnos con esta idea justamente. Vamos a hacer una pausa. Amigos, estamos en Drogas, lo sabes todo. Quédate con nosotros, regresamos. Psicotrópicas, ¿verdad? Nosotros vemos ahí los coloridos de las cosas, de las mantas que bordan y hacen sus vestidos y todo ello. Entonces, no quiere decir que en un momento dado no impacte a nuestra conciencia la experiencia que hayamos tenido con drogas psicodislépticas o psicotrópicas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que es la manera creativa, digamos. Es simplemente una ilusión a veces y a veces una alucinación que estamos observando y que puesto que somos tan creativos y puesto que ya constitutivamente somos muy inteligentes, lo tomamos para crear, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, y tal vez me voy a ver muy fresita con lo que voy a decir, pero si yo viajo a Machu Picchu o viajo a París o viajo a una parte de África, simplemente voy a estar afectado por las maravillas que yo pudiera ver allí. Y si yo fuera un escritor, un poeta, o un escritor de ficción, a lo mejor todo eso me estimula y digo, wow, voy a escribir como aquel famoso escritor inglés Joseph Conrad, que escribía sobre historias marítimas, porque él tanto trabajó en los barcos mercantes, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ya estamos de regreso en Drogas, lo sabes todo. Estamos hablando de el arte y las drogas con el doctor Óscar Prospero.
Doctor, en el bloque anterior Sí. mencionaste esta existencia de algunos trastornos, Sí. algunas situaciones de orden mental que son manejables, para las que existen tratamientos, medicamentos, y que de pronto pueden ser los detonantes Claro. del consumo de una sustancia, y que se puede tener esta idea, tal vez una idea no totalmente certera, en el sentido de que me está generando un proceso de que me llegó la musa. Exacto, ¿No? ¿verdad? Junto con la marihuana o con el alcohol, ¿verdad? Así es. Los llamó a la Los musa. llamó. Yo estoy diciendo que, puesto que no tenemos estudios así como lo dije al principio, Sí. tenemos un grupo control y un grupo experimental, Sí. ¿verdad? No podemos hacer conclusiones definitivas, pero de todas maneras sí tenemos experiencia y podemos decir que, que nuestras conclusiones no son arriesgadas. En realidad, la persona que es creativa y las que no somos creativas, tenemos que admitirlo, ¿verdad? Pero mi punto es de que es la comorbilidad, es la enfermedad lo que hace que en un momento dado se consuma una sustancia y que en esa circunstancia se facilite pues la expresión de esa creatividad, pero que ya es constitutiva del sujeto, Sí. ¿verdad? Entonces, digamos que ese es mi punto fundamental. Entonces, por ejemplo, hemos visto algunos pacientes en los cuales ellos dicen, es que yo soy artista, ¿verdad? Yo escribo aquí o soy de arte dramático, trabajo en los teatros, en fin, y me siento así. Me pueden dar algo, un apoyo sin que me den medicamentos, porque los medicamentos me van a quitar mi creatividad. ¿Ah? Qué interesante. Entonces, ese es otro punto, ¿verdad? Claro, sí. Ese es el otro punto. Afortunadamente, también tenemos estrategias conductuales para apoyar cuando ellos no quieren consumir sustancias. Hay momentos en que no nos queda más que decirle, lo siento, si no se toma su medicamento, yo no me hago responsable, así es de que lo voy a canalizar a otro lado, Claro. porque sin medicamento yo no puedo responsabilizarme, ¿verdad? Sí. Pero cuando es posible, les enseñamos estrategias conductuales para tranquilizar su ansiedad, para bajar su ansiedad. La ansiedad es constitutiva, una persona nunca se va a curar de ansiedad, solamente va a aprender a controlarla. Entonces, cuando a una persona le enseñamos estrategias para que controle su ansiedad, entonces se da cuenta que es creativo, ¿verdad? Sí. Ya constitutivamente, ¿sí? Muchas veces cuando, por decirlo así, nos ponemos rígidos porque así se requiere y decimos, mire, si usted no se toma el medicamento, lo siento, pero lo tengo que canalizar a otro lado, yo no puedo ser responsable, la verdad es que su vida puede correr peligro si usted no consume el medicamento, ¿sí? Sí. Lo aceptan y dice, bueno, lo voy a tomar, pero el mínimo de tiempo, ¿cuánto? Deme un mes y medio. ¿Por qué? Porque los medicamentos tardan más o menos ese tiempo en hacer su acción. Qué bien, doctor. ¿Verdad? Sí. Entonces, deme mes y medio y usted se apega a mi tratamiento y en mes y medio lo discutimos. ¿Cómo le parece? Y entonces algunos aceptan, ¿verdad? Y de esos pocos que aceptan, se lo empiezan a tomar, tienen un gran apego al tratamiento y a la vuelta de mes y medio no lo quieren dejar por dos cosas, porque se sienten mejor y porque no han perdido su creatividad. Qué bien, doctor. ¿Verdad? Entonces es maravilloso ver cómo una persona creativa ya no tiene que sufrir la vida, ¿no? O quiero decir, no en forma extraordinaria, Sí. porque bueno, todo el mundo tenemos nuestros momentos de sufrimiento, ¿verdad? Sí. Y como insisto, no los queremos estatuas de metal sino seres vivientes, pero no en ese extremo de tener crisis de pánico, por ejemplo, en donde en ese momento lo primero que buscan es un fármaco que los baje, ¿verdad? Sí. Se meten una botella de tequila o se meten una botella de whisky, Sí. o se meten marihuana o se meten todo junto, ¿cierto? Entonces, no es necesario. La medicina ya les puede ofrecer algo y es cuestión de que lo intenten para que se den cuenta que su creatividad no solamente va a estar intacta, sino que va a estar más a la mano, por decirlo así, Sí. porque las crisis de ansiedad no van a impedir que se exprese. Y doctor,
Y justamente el tema del programa, Sí. como te comentaba al principio, es porque existen todas estas ideas, Cierto. no necesariamente válidas, pero existen estas ideas sobre, ¿qué tal si Picasso consumió? Ujú. Jim Morrison seguramente porque consumió pudo escribir esas canciones y Ujú, sí. esas partituras. Pero luego también tenemos el caso de Mick Jagger, ¿no? Ujú. Que consumió muchísimo, gracias a eso se hizo un músico, tal vez, yo me quiero parecer a él, y ahora ya está como si nada, está en la Exacto. 8ª década. Sí. En fin, hay muchas figuras que Claro. actúan de pronto, que están en lo mediático, están en el Exacto. entorno, y que pueden dar esta idea a una persona joven Sí. de que necesita tener un buen viaje, Ajá. ¿no? Para que entonces se detone en él toda esta idea, tal vez de alguna manera fantástica, Claro. que tiene. Sí, por ejemplo, justamente estos personajes, estos íconos, ¿verdad? Que aparecen sobre todo en la parte musical, Sí, siempre han marcado un camino que el joven quisiera imitar, ¿verdad? sí, Por ejemplo, el grupo de los Doors, sí. decimos medio en español, medio en inglés, ¿no? Sí, Los Doors, los decimos, Doors. en lugar de The Doors. Ajá. Ese grupo se llama The Doors porque Aldous Huxley escribió un libro que se llama Las puertas de la percepción. Y las puertas de la percepción se abren solamente con fármacos psicotrópicos, ¿verdad? Sí. De acuerdo a estas historias que escribió Claro. Huxley, ¿verdad? Entre ellos la mescalina, los hongos alucinógenos y todo ello, ¿verdad? Entonces, al abrir las puertas de la percepción, decía Huxley, visitamos mundos extraordinarios diferentes, ¿sí? Entonces, el grupo de The Doors es las puertas justamente de la percepción, ¿no? Por eso se llamaba así, se llama o se llamaba, no lo sé, ya no lo sigo, así se llamaba el grupo, ¿verdad? Sí, Inspirados sí, sí. en las puertas de la percepción de Huxley. Y esto implicaba necesariamente la utilización de sustancias, ¿no? La verdad es de que personajes que han visitado fármacos alucinógenos han encontrado ciertamente, digamos, mundos que no podemos ver si no estamos bajo el efecto de las drogas. Esos mundos en realidad son distorsiones del cerebro provocados por las sustancias. Eso no quiere decir que en un momento dado no pudieran inspirar arte, como por ejemplo el arte huichol, como ellos consumen algunas sustancias psicotrópicas, ¿verdad? Nosotros vemos ahí los coloridos de las cosas, de las mantas que bordan y hacen sus vestidos y todo ello. Entonces, no quiere decir que en un momento dado no impacte a nuestra conciencia la experiencia que hayamos tenido con drogas psicodislépticas o psicotrópicas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que es la manera creativa, digamos. Es simplemente una ilusión a veces, y a veces una alucinación que estamos observando, y que puesto que somos tan creativos y puesto que ya constitutivamente somos muy inteligentes, lo tomamos para crear, Sí. ¿verdad? Entonces, por decirlo así, y tal vez me voy a ver muy fresita con lo que voy a decir, pero si yo viajo a Machu Picchu o viajo a París o viajo a una parte de África, simplemente voy a estar afectado por las maravillas que yo pudiera ver allí. Y si yo fuera un escritor, un poeta o un escritor de ficción, a lo mejor todo eso me estimula y digo, wow, voy a escribir como aquel famoso escritor inglés Joseph Conrad, que escribía sobre historias marítimas, porque él tanto trabajó en los barcos mercantes, ¿no? Sí. Entonces, sí, es cierto que esos mundos no los vamos a ver si no usamos fármacos psicotrópicos, pero no vamos a poder utilizar la información si no ya somos creativos. Ah, qué interesante eso que acabas de decir, doctor. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, es sí asomarse a otra ventana a la que nos llevan los psicotrópicos, pero, digamos, si yo no soy creativo y me meto psicotrópicos, pues ahora sí, como dice ese proverbio, es como aventarle margaritas a los cerdos, ¿verdad? Sí. Porque lo voy a ver y a lo mejor me asusto y a lo mejor porque no soy creativo, no utilizo esa experiencia
para crear mi arte. O sea, uno es creativo independientemente de el acceso, el consumo a drogas, doctor. Absolutamente, es totalmente independiente, ¿verdad? Totalmente independiente. Y muchas veces la gente no demuestra su creatividad por la crianza que ha tenido. Digamos, los cuidadores primarios no le enseñan a que su creatividad la puede explotar. Este personaje, por ejemplo, Jim Morris y algunos otros de ese famoso club de los 27, porque Jim Morris pertenece a ese club, ¿verdad? Normalmente pasaron vidas muy desagradables, su niñez fue muy desagradable. No había un maestro que les dijera, qué creativo eres, qué fantástico, vente, yo te voy a enseñar la técnica, yo te voy a enseñar cómo expresar tu creatividad, ¿verdad? No había, lo que había era palos, no comer, dejarlos dormir, maltrato y todo ello, ¿verdad? Pero gracias a que son creativos, lograron un camino. Pero gracias, valga la expresión, no debía haber dicho gracias, pero debido a que son ansiosos, ¿verdad? Que padecen ansiedad, entonces al mismo tiempo consumen drogas. Y como el ícono se vende conjuntamente, ¿verdad? Sí. O sea, no, miren, yo soy muy creativo, pero olvídense que consumo drogas, ¿eh? No, el ícono se vende junto. Es un paquete. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, todos ellos eran un ícono donde el espectador lo compraba completo, ¿verdad? Este sujeto no solamente es maravilloso tocando, cantando, sino además consume drogas. Es completo. Entonces yo quiero también drogas. Doctor, pues qué información tan valiosa nos has dado. Muchas gracias. Permite hacer esta reflexión sobre justamente estas imágenes, estos mitos, estas imágenes de resultado de un mito, y poderlo ver desde un ángulo que pueda permitir la reflexión, mirarse uno mismo y ver, como tú decías hace un momento a lo largo del programa, que todos tenemos una creatividad. Absolutamente. Se puede poner en marcha si están las condiciones adecuadas. También si no están las adecuadas, cuando hay creatividad va a aflorar de alguna manera. Y esto nos puede dar una muy buena pauta para poder decir que, bueno, en drogas, doctor, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, ciertamente, ciertamente. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Hasta aquí el programa. Te dejo una pregunta. En drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima.